Hola amigos ciberoptimistas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. En esta ocasión tengo la suerte y el privilegio de explicaros pues cómo registrarnos en una actividad de la red ZAC, lo que también se conoce como la red social de Zaragoza Activa. Zaragoza Activa, para el que no lo sepa, pues es un centro que está, digamos, gobernado por una parte por una entidad pública que es el Ayuntamiento de Zaragoza y por otra parte, pues por parte de emprendedores, de jóvenes emprendedores y jóvenes empresarios. De hecho, hay una parte de Zaragoza Activa que es la colaboradora en la que, bueno, pues se convocan hay dos oportunidades de convocatoria al año en las que, pues, presentando un proyecto empresarial, pues puedes entrar a formar parte de esta red colaborativa. Una red colaborativa en la que nos han dado algún premio a nivel europeo, pues porque hacemos las cosas bien. Yo tengo la suerte de estar dentro tanto de la red social de Zaragoza Activa como de la colaboradora, precisamente porque no me canso nunca de luchar. Soy un luchador nato y pues llevo desde el 2015 con diferentes proyectos. De hecho, he sido coordinador de comunicación de la colaboradora durante pues un año y unos meses. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar a lo que es efectivamente cómo vamos a registrarnos en un evento de la red ZAC. Bueno, pues aquí os presento la página de mi blog, que como buen informático y community manager, pues hay que tener un blog debidamente actualizado y formalizado. Bueno, pues en este video tutorial quiero además que aquellas personas que por ciertas peculiaridades no puedan leer mis artículos, pues puedan beneficiarse de su contenido. Bueno, ya os he contado en qué consiste Zaragoza Activa y qué podemos hacer si queremos registrarnos o queremos seguir en un evento de la red ZAC. Bueno, pues los técnicos de gestión de eventos de Zaragoza Activa, así como los informáticos y programadores de la red ZAC, han dado con una magnífica solución para que podamos seguir los eventos. Los eventos de Zaragoza Activa, deciros que bueno, pues hay eventos de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, y sobre todo suelen ser de tarde, ya que por la mañana la mayoría de personas trabajamos o estudiamos o nos dedicamos a otras funciones, pero hay otras personas que igual por circunstancias familiares o también por su horario laboral, pues no pueden asistir a los eventos que en Zaragoza Activa organizamos. Entonces, para eso se ha creado el poder tanto participar en eventos como seguir un evento. Seguir un evento te da las mismas posibilidades casi que participar en él, ya que digamos tienes al alcance de tu mano pues la mayoría de presentaciones que suelen dejarnos los ponentes y vídeos y aclaración de dudas, y se puede hacer un seguimiento virtual, y más en la época en la que pues afortunadamente nos ha tocado
vivir, en la que pues nos hemos activado todos digitalmente. Pues lo primero, accedemos a lo que es la red ZAP. A ver si puedo acceder. Momentito, accedemos a la red ZAP. Bueno, y aquí pues ya nos pide un nombre de usuario, que yo ya lo tengo, de tanto que lo utilizo, ¿no? Ya lo tengo guardado en mi dispositivo. Metemos la clave y vamos a ver enseguida los eventos que hay en la red ZAP. A ver si me quiere activar, que la verdad es que funciona un poquito lento, pero yo mientras os sigo explicando. Mira, como lo tengo aquí en pantallazos, os lo explico, que si no nos quedamos sin tiempo. Pues una vez dentro de la red ZAP, pinchamos en la pestaña de eventos, que está situada en el menú de la izquierda, y nos aparece un cuadro como el que veis aquí. En este cuadro pues veis, digamos, mi perfil, y veis mis colaboraciones, en fin, veis un poquito todo lo que hay al entrar. Luego veis miembros, eventos, insignias y grupos. Grupos, pues en Zaragoza Activa estamos diferentes grupos. En mi caso yo pertenezco o estoy dentro de la colaboradora. Bueno, pincharíamos en eventos, y al pinchar en eventos, en la pestaña de eventos, vemos pues diferentes eventos que hay. En este caso, en la pantalla, aquel día capturé dos eventos. Bueno, pinchamos, si no podemos asistir al evento, pinchamos en seguir, y ya pues nos cuenta como que estamos siguiendo el evento. Si queremos participar en el evento, simplemente le damos a inscribirnos, y tenemos 5 monedas, 5 oportunidades, 5 monedas virtuales, cada una de las cuales nos da derecho a participar en una actividad de Zaragoza Activa. ¿Por qué lo han inventado esto? Pues porque antes de la pandemia y todo esto, pues había mucha gente que se inscribía en los eventos y luego no aparecía por allí, porque los eventos pues son de tipo gratuito. Entonces la gente se inscribe y luego no va a nada. Pero bueno, entonces si le damos a seguir, ya tenemos la oportunidad de seguir en los eventos. Y si le damos a los eventos que estamos siguiendo, nos aparece una pantalla con los eventos que estamos siguiendo. Bueno, y hasta aquí el video tutorial de hoy, y sobre todo pues no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube, a mi página de blog, que es coachingyciberoptimismo.com, y por supuesto os espero a todos de manera presencial o virtual en Zaragoza Activa. Hasta pronto.